padres nuevos para el reino, constructores de un nuevo vivir, peregrinos sin alforja, luz entre la sombra, esperanza de la sociedad, llevando el mensaje del maestro, de dignificar a los demás. Nuestra vida está al servicio de nuestra niñez, vida en abundancia en nuestra paz. Reflexionar con devoción, a visitar con ilusión, a celebrar con alegría y emoción. Vamos a actuar sin dilación, a acompañar esta canción, a compartir primera infancia de corazón. Vida en abundancia para toda la niñez, vida en abundancia es un regalo del Señor. Vida en abundancia para todos por igual, vamos construyendo el reino de Dios. Vida en abundancia para toda la niñez, vida en abundancia es un regalo del Señor. Vida en abundancia para todos por igual, vamos construyendo el reino de Dios. Somos sembradores de su reino, vamos por la vida dando amor. Queremos el buen vivir para Guatemala, vida en abundancia es nuestra paz. Y si puedes ver nuestra alegría, te invitamos a participar. Reciban un cordial saludo, deseándole abundantes bendiciones en sus hogares. Mi nombre es Carla Leonardo, soy médico general y en este momento vamos a hablar un poquito de lo que es el control prenatal y el uso de carnet de citas para el control durante el embarazo. Como es bien sabido, el embarazo es una etapa muy importante en las mujeres, donde se recibe de parte de Dios el don de procrear y dar vida. Esto hace que nuestras células puedan formar un nuevo ser, y agradecemos a Dios por darnos a nosotras como mujeres esa gran virtud. Por lo tanto, es muy importante cuidarnos y cuidar desde el vientre a este pequeñito que llevaremos dentro de nosotras aproximadamente por 9 meses. Entonces, vamos a empezar definiendo qué es un control prenatal de bajo riesgo. Y se dice que es un conjunto de acciones y procedimientos sistemáticos, periódicos, eficaces y eficientes que brindarán a mujeres embarazadas sin factores de riesgo que alteren la condición materno-fetal. Esto quiere decir que es para las mujeres embarazadas sin ninguna enfermedad asociada, ¿verdad? Que podrán llevar un control de embarazo normal. Entonces, si hablamos con base en análisis de la evidencia, se propone que la cantidad mínima adecuada para desarrollar un control prenatal básico, sin afectar o incrementar los riesgos para la madre o para el bebé, es de 4 controles o citas al ginecólogo, ¿verdad? Con 4 visitas que se hagan, esto es como lo más básico, lo más prudente para llevar un adecuado control prenatal. En el carnet del control prenatal vamos a encontrar una serie de secciones o apartados, los cuales están destinados para cada visita o cada control prenatal. Este mismo carnet contiene una señalización que es de color amarilla y esto es como una alerta, ¿verdad? Algo que debe tener el médico en cuenta para evitar complicaciones tanto en la madre como el bebé durante todo el embarazo y también en el momento del parto. Entonces, a la hora que ustedes puedan observar su carnet de control prenatal, se van a dar cuenta que está esta señalización de color amarillo. En la primera sección del carnet, va a comprender la primera visita, la cual regularmente se sugiere que se realice antes de las 12 semanas de embarazo. Y también, si no se puede hacer a las 12 semanas, lo más prudente es antes de las 20 semanas, ¿verdad? Para poder hacer aquí diagnósticos precoz, ¿verdad? De alguna enfermedad que pueda estar padeciendo la mami o que el bebé pueda sufrir durante el embarazo, ¿verdad? Entonces, cero. Sin embargo, si no se hace dentro de las 12 a las 20 semanas, entonces cualquier momento es oportuno para iniciar el control prenatal, ¿verdad? Lo importante es que se lleve la evaluación, ¿verdad? Para saber cómo está la salud de la mami y cómo está la salud del bebé, ¿verdad?
Dentro de estas visitas, pues se recomienda, ¿verdad?, hacer una serie de laboratorios y por ende también un ultrasonido, porque el ultrasonido nos va a decir cómo se encuentra el bebé, ¿verdad? Cómo está su salud fetal, ¿verdad?, dentro del útero de la mami, y así vamos a poder llevar un adecuado control prenatal. Entonces dice que se recomienda que durante la primera cita se realice la evaluación, en particularmente también se recomienda realizar un Papá Nicolau o una citología, ¿verdad? Esto pues a veces tiende a dar como miedo, ¿verdad?, de realizarlo. Es algo opcional, no es obligatorio, pero sí es recomendable, porque esto nos va a ayudar a descartar cualquier enfermedad a este nivel, a nivel vaginal o cervical, ¿verdad?, que podría afectar el embarazo o podría propiciar un aborto espontáneo, ¿verdad? Por eso es muy importante, pero no es obligatorio. Durante la primera visita se van a llenar los espacios del carnet que van a comprender los datos generales: el nombre, la edad, el domicilio, o sea, su dirección, número de teléfono, su estado civil, la ocupación de la mami, ¿verdad?, de la mujer embarazada, y la ocupación del esposo, la escolaridad, ¿verdad?, si saben leer o escribir, el tipo de vivienda, el número de ocupantes en la vivienda, el tipo de baño, la fuente de agua. O sea, todo esto nos va a brindar a nosotros como médicos el saber cómo se va a desarrollar este embarazo, ¿verdad? El poder prever factores de riesgo que estos puedan afectar durante el embarazo tanto a la mamá como al bebé. También es importante preguntar acá los hábitos, ¿verdad? Si hay hábitos de consumo de tabaco, y este consumo de tabaco también tenemos que dividirlo en si es un fumador activo o un fumador pasivo. Decimos que es activo cuando es la mami la que consume el cigarrillo, y es pasivo cuando está alrededor de personas que fuman, o sea que el papá puede ser el fumador, para que eso también puede ser nocivo durante el embarazo. Bueno, también dentro de esto pues tenemos que preguntar también si se realizan alguna actividad física o alguna actividad extrema, ¿verdad? También tenemos que evaluar la actividad laboral de la mami, si esto no constituye algún factor de riesgo durante el embarazo, o medidas que se puedan tomar durante este periodo, ¿verdad? También la edad es algo muy importante, porque si tenemos menores de 15 años o mayores de 35 años, estos se consideran como factores de riesgo tanto para la mamá como para el bebé, ¿verdad? Entonces es importante saber la edad. Es importante conocer el domicilio, porque este también nos va a dar a nosotros una pauta de qué tan cerca o qué tan lejos se encuentre de algún servicio de salud, ¿verdad? Por algún tipo de emergencia o inconveniente que tan pronto puedan llegar a requerir o a poder prestar el servicio, ¿verdad? También se preguntan y se llenan los espacios de las enfermedades propias de la mami y de sus padres, o sea, enfermedades que puedan ser hereditarias o contagiosas, como tuberculosis, ¿verdad?, algún padecimiento del corazón, riñones, diabetes, epilepsia o convulsiones, ¿verdad?, presión alta. Todas son estas enfermedades que pueden afectar a la mamá y también pueden ser afectadas durante el embarazo. Enfermedades de transmisión sexual también, ¿verdad? Malaria, anemia, ¿verdad? Si no tenemos una adecuada alimentación o hemos tenido ya una desnutrición crónica, podemos padecer anemia. Entonces, todo eso se va previendo y se va anotando en el carnet, para que se tenga como en el carnet una visualización general del estado de la mamá y de cómo puede mejorarse durante el embarazo, o cómo podemos hacer que no empeore, ¿verdad?, o que no vaya a tener alguna complicación el embarazo. Entonces acá es donde vamos a ver en el carnet ustedes pueden ver es que se mencionan una serie de enfermedades, y estas pues a la par van a tener como un círculo o un cuadradito amarillo, que si estas se van marcando, dependiendo del número de marcaje, vamos a tener como la llamada de atención o la alerta, ¿verdad? Saber si continuamos como un control de embarazo, un control prenatal normal, o podríamos derivarlo o referirlo a uno de mediano riesgo o alto riesgo, ¿verdad? Todo esto dependiendo de qué tan marcaditas estén las rayitas amarillas.
¿verdad? Entonces, con esto es sumamente importante ahora siempre decirle en el control prenatal que esto se ha investigado para hacer esta referencia, ¿verdad? Saber si podemos seguir llevando el control prenatal en un centro de salud o en un puesto de salud, o hay que referirlos a un hospital, a un lugar de segundo nivel, ¿verdad? Un hospital de segundo nivel, para que tengan una mejor atención y un mejor control del embarazo. Se habla de antecedentes obstétricos, estos se refieren a embarazos previos, ¿verdad? Se pregunta cuál es el número de embarazos, la fecha del último nacido, ¿verdad? Si fue nacido vivo, nacido muerto, si fue un aborto, un embarazo ectópico, si fueron prematuros, ¿verdad? El peso que tuvo el bebé al nacer. Todo esto pues nos brinda una gran información de cómo o qué esperar en este nuevo embarazo, ¿verdad? Y si hubo alguna complicación durante el embarazo previo, poderla prever en ¿verdad? Que no suceda. Entonces por eso se interrogan todas estas rúbricas, ¿verdad? Si el bebé, también se pregunta cómo venía el bebé en presentación. Si es cefálico, si viene de cabecita, si viene de piecitos o si estaba atravesado, ¿verdad? Porque esto nos da una pauta de cómo es el útero de la mami o cómo se va a ir desarrollando el bebé, ¿verdad? Y para poder prever esto para el momento del parto, ¿verdad? También es importante saber el peso del bebé, ¿verdad? Porque si el bebé pesó menos de 2.500 gramos, que son alrededor de 5 libras con 8 onzas, vamos a decir que este fue un bebé de bajo peso. Y podemos pensar en los factores de bebé de bajo peso cuando hay desnutrición en la mami. Entonces eso nos va a dar a nosotros la pauta de que tenemos que vigilar el estado nutricional de la mami para que esto no suceda con el bebé. También si es un bebé que nació con arriba de 4.000 gramos, que son arriba de 8 libras, nos da a nosotros la pauta, se le llama que son bebés grandes o macrosómicos, y nos puede hacer a nosotros sospechar de que es una mami diabética, ¿verdad? Las mamis diabéticas, por el exceso de azúcar, hacen que el bebé pueda nacer de más peso, ¿verdad? Entonces tenemos que evitar que el bebé también nazca con esta misma enfermedad de la diabetes o el azúcar alta. Entonces por eso es tan importante ir llenando todas las casillas del carnet. Generalmente esto es en la primera visita, ¿verdad? Que es donde se recaba toda la información. También es importante conocer la fecha de la última menstruación, ¿verdad? Porque esto nos va a ayudar a saber también si son periodos regulares o irregulares, si no está con exactitud la fecha, ¿verdad? Pero nos va a ayudar para calcular la fecha probable de parto, o sea, en qué momento el bebé va a venir al mundo, ¿verdad? Entonces, y también nos va a ayudar a saber cuál es su edad gestacional. Esta fecha de última menstruación se tiene que anotar en el carnet, y también en base a ella vamos a calcular la fecha probable de parto. También acá, como les decía en la primera visita, que se realiza dentro de las 12 o 20 semanas, tenemos que ver el primer ultrasonido, ¿verdad? Que se recomienda que sea antes de las 20 semanas para poder contemplar en el bebé cómo está su formación y cómo va el crecimiento, ¿verdad? Que sea un bebé viable, que tenga bien su corazoncito, que se estén formando bien sus órganos, todas sus partes externas, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. El embarazo lo podemos dividir en 3 trimestres y se dice que los trimestres más importantes o críticos son el primer trimestre y el tercer trimestre. Se recomienda que el ultrasonido se haga en estos dos, ¿verdad? Tengamos un ultrasonido del primer trimestre y tengamos un ultrasonido del tercer trimestre, para prevenir siempre las complicaciones, ¿verdad? Tanto durante el embarazo como a la hora del parto. También pues todas las pacientes previo a su próxima, a su primera cita, se deben realizar laboratorios. Esos son exámenes en sangre que tienen que incluir una hematología, te tiene que saber el tipo de sangre, ¿verdad? Te tiene que saber también pruebas de enfermedades de transmisión sexual como el VIH. Tenemos que saber también exámenes de orina, pruebas sanguíneas para descartar toxoplasmosis, que estas son enfermedades infecciosas, el nivel de azúcar, y todos estos resultados deben ir anotados en el carnet.
Algo muy importante de estos laboratorios es valorar el nivel de hemoglobina. Este nivel de hemoglobina nos ayuda a valorar si hay anemia o no, ¿verdad? Decimos que si el nivel es menor de 11 gramos, estamos hablando de una anemia, ¿verdad? Y con estos pues tenemos que tomar medicamento y mejorar la dieta para que los niveles de hemoglobina vayan elevándose y así tengamos un buen desarrollo durante el embarazo, ¿verdad? Que como es bien sabido, durante el embarazo pues la mami gasta el doble de energías, ¿verdad? Entonces ya no, lo que ella consume no es solo para ella, sino que es para el bebé. Entonces es muy importante la suplementación. Por eso se utiliza el hierro, el ácido fólico y las vitaminas que se llaman prenatales. Entonces, siguiendo con el carnet, pues acá también se debe registrar la fecha de la cita, la edad gestacional, o sea, cuántas semanas tiene. Se le hace un examen físico a la mami, ¿verdad? Que va a incluir la presión arterial, el peso, su aspecto general, su coloración, ¿verdad? Con esto pues para evitar cualquier enfermedad que ella pueda estar cursando en ese momento, y si pues padece de alguna enfermedad, poderla tratar en la medida de lo posible que nos deje el embarazo, ¿verdad? También durante el examen físico se va a incluir medir el estómago de la mami, eso se llama la altura uterina. De esto nos va a ayudar para saber cómo va el desarrollo, cuántas semanas puede tener el bebé, y también esta altura uterina se va a anotar en una gráfica que tiene el carnet al reverso, ¿verdad? Y esto nos va a decir a nosotros si el crecimiento va adecuado a la edad que el bebé tiene, ¿verdad? Si ven ustedes en la gráfica, se ven dos líneas que debe estar la altura dentro de estas dos líneas para saber que estamos en la normalidad, ¿verdad? Entonces, también el carnet incluye ya que sea, estas como les decía son 4 visitas, ¿verdad? Las 4 visitas deben ir anotado el examen físico de la mamá en cuanto a presión arterial, peso, y debe ir anotado el examen del bebé, ¿verdad? La altura uterina, si cómo va ganando peso, si ha sentido movimientos, qué cambios ha presentado, todo esto que es muy importante, ¿verdad? Para ver el adecuado desarrollo del bebé durante el embarazo. Por último, pues también en el carnet se debe anotar cómo se resolvió este embarazo, ¿verdad? O sea, cómo nació el bebé. Es decir, si fue un parto o fue un aborto, cuando se ingresó al hospital, el número de consultas que tuvo, ¿verdad? Consultas prenatales, si fue hospitalizada por alguna complicación o enfermedad durante el embarazo, si recibió algún tratamiento o maduración pulmonar, ¿verdad? A veces cuando hay que se adelanta el parto, ¿verdad? A veces el bebé no ha desarrollado bien los pulmones, se les debe administrar un medicamento, que eso se llama maduración pulmonar, para que entonces preparar al bebé a la hora del nacimiento, ¿verdad? Del alumbramiento. Entonces eso también se debe preguntar. También se debe preguntar si la labor de parto inició espontáneamente, ¿verdad? Si los dolores empezaron espontáneos o si hubo necesidad de inducir estos dolores, ¿verdad? O si ya fue una cesárea electiva. Eso quiere decir, cesárea electiva es que pues se decide ya desde el control prenatal que el bebé va a nacer por cesárea. Esto puede ser porque tuvo una cesárea previa o por decisión propia, ¿verdad? Para evitar complicaciones durante parto, o si la mami tuviera alguna enfermedad que podría exacerbarse durante los dolores de parto, pues se evita esto y se hace una cesárea. Es lo último, ¿verdad? Generalmente siempre se recomienda resolver el embarazo por vía normal o parto normal, ¿verdad? También se pregunta si hubo ruptura de membranas. Eso quiere decir cuando dicen que se rompe la fuente, ¿verdad? Previo a llegar al hospital. También se pregunta si se cumplieron las 38 semanas o los 9 meses para saber que el bebé pues está a término, ¿verdad? También durante el nacimiento se debe preguntar la hora del nacimiento, la fecha, si fue un parto simple o múltiple. Eso quiere decir que si solo fue un bebé o fueron 2 o más, ¿verdad? Si se presentó durante el parto elevación de la presión de la mami, ¿verdad? Si se tuvo presión alta, si tuvo alguna amenaza de aborto,
si el bebé tuvo una restricción del crecimiento durante el embarazo, si hubo anemia, si hubieron hemorragias durante el embarazo. Todo esto también va anotado en el carnet. También es importante saber cómo resolvió la mami el parto, ¿verdad? Cómo nació el bebé, si ella estuvo acostada en una camilla, si ella estuvo sentada, si ella estuvo en cuclillas, ¿verdad? Es importante saber si fue atendida por un médico, por una comadrona, por una enfermera, si necesitó de medicamentos durante el parto, ¿verdad? Todo esto es importante porque va a servir para próximos embarazos. Como veíamos al inicio, se pregunta la historia de cómo fue el embarazo previo. Entonces, teniendo toda esta información en el carnet, va a ser más fácil poderla proporcionar en el siguiente embarazo, ¿verdad? Si así fuera el caso. También en el carnet se va a anotar la información del recién nacido. Se va a poner el sexo, el peso al nacer, si nació cefálico, ¿verdad? O sea, de cabecita, que es lo normal. Cuánto fue su tamaño en longitud, en centímetros. Qué edad gestacional le dieron, si estaba a término, ¿verdad? Las 38 semanas. Se pregunta algo que se llama APGAR y está ahí también anotado. Y el APGAR se refiere a la respuesta del bebé al nacer. Por ejemplo, qué apariencia tenía, su pulso, si tuvo movimiento, si lloró, la actividad que él tenía, cómo era su respiración. Todo eso se evalúa en el primer minuto y en el 9º minuto, ¿verdad? Entonces, para saber que el bebé viene en óptimas condiciones. También se debe anotar si en dado caso pues falleciera el bebé en el lugar del parto. Se tiene que anotar eso. Se tiene que anotar si el bebé nació con alguna depresión, se llama, cuando no lloran a tiempo o no están respirando bien, y si fue necesario referirlo a algún centro hospitalario, ¿verdad? También se pregunta o se anota si tuvo algún tipo de malformación. Si presentó meconio, decimos que es meconio cuando el bebé se defeca dentro del útero, ¿verdad? Cuando se hace popis, que se dice. Entonces también eso es importante mencionarlo porque eso nos va a dar pauta que no pueda haber algún tipo de neumonía. También se le debe realizar al bebé algo que se llama tamizaje neonatal. Eso quiere decir que se le hace una serie de laboratorios para descartarle enfermedades propias de recién nacido, ¿verdad? Entonces también es importante saber si el bebé fue atendido por un neonatólogo o un pediatra, que es quien los recibe y los evalúa en el momento del parto. Y por último, en el carnet pues también se debe anotar el egreso del recién nacido con la fecha de nacimiento, la hora, si se egresó fue vivo, fallecido o fue trasladado a algún hospital, ¿verdad? También se debe anotar el tipo de alimento que este bebé está recibiendo. Si es lactancia materna exclusiva, eso quiere decir que solo la mami le da lactancia, o si recibe lactancia artificial o por fórmula, ¿verdad? También se debe anotar la colocación de las primeras vacunas, ¿verdad? Que generalmente pues es la BCG y la hepatitis B. Y también se debe anotar el peso del egreso al bebé, ¿verdad? O sea, nota el peso que tuvo cuando nació y el peso que lleva cuando va a egresar, ¿verdad? Para ver que haya tenido un balance adecuado. También se tiene que anotar el egreso de la mami, ¿verdad? Porque también tenemos que saber cómo egresó ella, si egresó bien para su casa, si tuvo que ser trasladada también al hospital. Y algo muy importante que se anota también es la consejería de anticoncepción, o sea, si va a tener algún control, un método anticonceptivo para que ella tenga tiempo de tener este bebé que acaba de llegar y no tenga un embarazo tan pronto, ¿verdad? Que eso es algo muy, muy importante, ¿verdad? Y también se le debe poner la última cita, que es la cita del puerperio, ¿verdad? Que generalmente se hace a los 40 días, donde se evalúa cómo está la mami, otra vez su presión, cómo ha involucionado el útero, se llama cuando reduce de tamaño y ya no tiene tanto dolor, ya no hay hemorragias, ¿verdad? Todo eso también se debe evaluar y para poder darle un egreso completo, ¿verdad? Entonces todo esto
es una información muy importante. Toda va anotada en el carnet, ¿verdad? Tiene sus espacios específicos. Y sí, es muy importante también conservar el carnet luego de resolver el embarazo, ¿verdad? Para que todo quede como un antecedente o una historia que ustedes puedan contar cuando pues, sea necesaria en una próxima cita. Ahora espero pues esto les sea de ayuda, ¿verdad? Y veamos la importancia de llevar el control prenatal y de llevar el carnet, ¿verdad? Entonces para mí fue un gusto poder compartir con ustedes. Les deseo abundantes bendiciones y pues hasta una próxima. Se cuidan. Somos odres nuevos para el reino, constructores de un nuevo vivir, peregrinos sin alforja, luz entre la sombra, esperanza de la sociedad, llevando el mensaje del Maestro, de dignificar a los demás. Nuestra vida es al servicio de nuestra niñez, vida en abundancia en nuestro afán. Reflexionar con devoción, a visitar con ilusión, a celebrar con alegría y emoción. Vamos a actuar sin dilación, a acompañar esta canción, a compartir primera infancia de corazón. Vida en abundancia